Montiviro. ¿Qué pasa, Marcos Baño? ¿Cómo estás? Pues estoy bien, la verdad. Estoy bien. Para cambiar un poco el chip de las últimas semanas, estoy bien, libre de enfermedad. Ya no toses, ya no tienes nada. Bueno, tengo un problema con el nervio trigémino. Ajá. Que parece ser que esta es la temporada de heredar cosas de mi madre. ¿El nervio trigémino qué es? El nervio trigémino es un nervio que va por el tema mandibular. Ah, vale, ok. Que va desde el oído hasta la base de los dientes. Y como brusista que soy, pues se ve que de apretar mucho durante la noche, pues llega, aunque tengas una férula, de apretar, pues se ve que produces una inflamación en un tendón, que ese tendón presiona el nervio trigémino y te duele horrores a la hora de masticar. Un buen Cristo. He tenido unos días un poco incómodos a la hora de comer, cosa que es muy desagradable porque a uno le gusta estar cómodo mientras come. Comer que no nos lo toquen. Pero bueno, afortunadamente hoy parece ya que va en decrecimiento. Lo que pasa es que he dejado de llevar férula porque culpo a la férula de todo esto. Ya. Porque claro, la férula te protege los dientes. Porque claro, a los dentistas les da igual. Claro, los dentistas tienen que mirar por lo suyo. Tus dientes. Claro. El esmalte que esté fino. El nervio trigémino ya que se apañe se otro. La suda. Pero claro, yo tengo un plástico en la boca mientras duermo que te entran unas ganas de morderlo que flipa. Bueno, te entran a ti, a mí no mucho. Yo sí, yo es que tengo algo ahí, necesito morderlo. Y claro, muerdo más. Es que a lo mejor lo que tienes es un problema de ansiedad que te tienes que mirar, no con el dentista. No quisiera yo mandarte al psiquiatra, pero... Ya, pero ¿cómo intervenimos si estoy durmiendo? Bueno, pero ahí no puedo hacer 1, 2 y 3, yo me calmaré y todo. No, pero si eliminas la ansiedad de día, se irá de noche. No lo sé. Yo estoy contenta porque estaba en Zaragoza. Claro. Tengo que decir que es una ciudad que me ha recibido con los brazos abiertos. Ajá. A mí se me ha tratado muy bien en Zaragoza, muy bien. Marcos. He hecho sold out, ya llevo 2, te quiero decir, esto es fuerte. Una gente estupenda, gente que me ha traído regalos, fans del podcast, Han venido fans del podcast, 2 chicas majísimas, no recuerdo su nombre, pero bueno, saludos, guapas, sois unas reinas. Son muy agradecidos porque llega alguien de la civilización y te... Hombre, pero no digas eso, que Zaragoza está súper guay, menudo flipado, pero si tú ni siquiera eres de Madrid para decir eso, si tú eres un provinciano también. Pues bueno, sí, muy guay, además imagínate. A mí Aragón me gusta mucho y lo he disfrutado un montón. He pasado por Calamocha, que me ha traído grandes recuerdos. Calamocha, Monreal del Campo. Yo fui una estrella del rock en esas zonas con la orquesta y me ha traído muy buenos recuerdos. Perfecto. No quería yo empezar este programa sin nombrar una anécdota muy graciosa que nos ha pasado hoy. Bueno, ha habido una persona, un señor, que ha decidido suscribirse a nuestro canal de YouTube, no sé muy bien por qué, para acto seguido proceder a dejarnos más o menos 1500 mensajes sacándole puntita a todo lo que decimos porque todo. No le gustamos. Pues digo yo, no nos escuches. Escucha Jordi Wild y ya está. Sí, bueno, pues este señor, en el programa que hablaba yo de mi libro, la frase es: Sebastian Bach tiene una sexualidad muy poderosa. ¿Me lo explicas? O sea, está entrecomillado porque es algo que has dicho algo tú. Que dije yo, vale. Te lo explico. Procedo a explicártelo. Yo creo que esta persona se cree que yo estoy hablando de Johann Sebastian Bach, el señor barroco. No, hablo del otro, el de Skid Row. Y si ese señor no tiene una sexualidad poderosa, no sé yo quién la tiene entonces. Claro, para que no sepa quién es, que lo busque. Sebastian Bach, sin el Johann delante, es el cantante de Skid Row, que, bueno, pues... Solo hay que ver una foto suya para saber una foto a qué suya te de refieres. joven, o el videoclip de Monkey Business, o el de I Remember You, que yo los tenía grabados en una cinta de vídeo que estaba completamente rayada, porque yo lo veía todos los días. Lo tenías grabado para tus cosas. Lo tenía grabado para verlo y imaginar que me casaba con él, de blanco, porque estaba muy enamorada. Entonces, aclarado esto, que me hace mucha gracia porque, claro, en su narrativa este señor tiene toda la razón. Pero ¿qué dice esta loca? ¿Qué dice esta loca de Johann Sebastian Bach? Claro, lo malo es que él ya ha desaparecido porque hemos procedido a bloquearle, así que pues es muy probable que no escuche esto. Y él está convencidísimo de que tú sigues pensando en el compositor, el famoso compositor. Que bueno, que también digo una cosa, que tendría su movida. Está feo descontextualizar a la gente porque tú lo ves ahora a Sebastian Bach, al Johann, con su peluca y su movida y dices, hombre, no, pero habría que verle. Habría que verlo, porque cuidado, cuidado con ese hombre, que a lo mejor también era un icono sexual. Hay que concederle beneficio de la duda. Y dicho eso, el barroquismo tiene sus movidas. Pues sí, procedemos a comenzar un nuevo capítulo de Todo Mal. De Todo Mal. Venga, vamos a ver. Venga. Cosas que no
Mira, Marcos, yo no puedo más, estoy hasta el coño de la viralidad. No puedo más, no puedo más. Sí. Hemos limitado Pobre los comentarios. Hemos limitado los comentarios porque ya no podíamos más. Ya. No podemos más. Quiero decirte, nosotros somos gente del underground, somos gente que no estamos acostumbrados a recibir 1 millón de comentarios al día diciendo, pues cada uno es libre que haga lo que quiera. No tengo yo por qué aguantar semejante avalancha de mediocridad. Sí, no lo digo. No, nosotros, como ya dijimos, somos café para los muy cafeteros. Tenemos un público muy concreto, muy especializado, que valora siempre nuestra vueltita de tuerca. Entonces, bueno, a mí no me importaría la masificación, no me importaría. A mí, si viene acompañada de dinero, puede. Ya, eso pero es así, verdad. aguantar solo lo peor, sí, lo peor del éxito, que es la gente absurda diciendo... Cada uno es libre de hacer lo que quiera, no tengo por qué aguantar eso gratis. Entonces, se ha procedido a limitar los comentarios y se ha generado un fenómeno muy curioso, que es que como no pueden comentar, la gente se posiciona dándole likes a unos comentarios u otros. La gente elige equipo y ya está. Así, todos nos entendemos, vosotros dejáis clara vuestra postura y no nos molestáis más. Porque esto de la viralidad es insoportable. No puedo más. Un poco insoportable, sí. Francamente, no puedo más. A ver, lo que era muy molesto era recibir notificaciones constantemente en el móvil y vale. Yo las tengo silenciadas, pero da igual, entras al Instagram y ves, o sea, que no quieras lo lees, una persona diciendo, pues ella lleva los labios pintados. Mira, de verdad, yo no tengo por qué aguantar esto. Sí, esto lo dijeron varias personas. Sí, yo no tengo por qué aguantar esto, de verdad. Pues sí. Pero que, insisto, hay por ahí 1 trillón de podcasts con muchísimo más presupuesto que el nuestro, mejores efectos de sonido, opiniones muchísimo más tibias, muchísimo más equidistantes. Por eso no van a comentar. Gente que te van a decir que cada uno es libre de hacer lo que quiera y que todo está bien. Iros ahí, hombre, dejadnos. Dejadnos en paz, a no ser que traigáis dinerito. Exacto, que porque luego, eso es otra luego cosa. Al final del programa hablaremos. Luego vamos a hablar de ese tema. Que estamos muy enfadados. Estamos bastante picaos. Muy enfadados con la gente nueva que ha venido. Que no ha pasado por caja. Pero bueno, ya hablaremos. Luego hablamos. Pues mi cosa que no, realmente son cosas que sí, pero no me apetecía decirte, Monty, pero vale, vamos a hacer un cosas pues que sí. Dale la vuelta, un ¿cómo cosas haces que tú? sí. Mi cosas que sí es para las operadoras. Las centralitas de teléfonos, las operadoras de teléfono. Últimamente me estás trayendo unos temas que me empiezas a preocupar. Porque han creado la verdadera asertividad en nosotros. Ajá. Nos han enseñado lo que es la verdadera asertividad. Es decir, hemos aprendido, muchos de nosotros, hay otros que son incapaces, pero a decir que no. Hemos aprendido a decir que no rápidamente. Ajá, mira, para ahorrarles tiempo, porque hay un momento en que es tal el acoso que yo ya lo tengo totalmente automatizado. Es, no me interesa, muchas gracias, yo tengo adiós. que decir que gracias a algunas personas he aprendido más bien la pasivo-agresividad. O directamente a veces la agresividad. Depende cómo te entren. Hay alguna que consigue arrastrarme de alguna manera. No sé cómo lo hacen porque hay gente que es buena. La teleoperadora con nombre de estilo musical que no nombraré, a mí me llevó directamente a la violencia. Yo llegué a perder los papeles de una manera, y con Orange, que aquí lo digo delante de toda España y parte ahora de Latinoamérica, yo a Orange he llegado a gritarles, a insultarles y a llorarles porque esa gente a mí me ha tratado muy mal. Claro, pero el problema es cuando tú necesitas algo de ellos. Claro. La movida es cuando ellos necesitan algo de ti y tú estás a tu bola y no quieres cambiar de compañía ni quieres nada. Entonces ahí, asertividad pura y dura. Sí. No, muchas gracias, no me interesa. Y cuelgas inmediatamente. Y cuelgas, muy bien. Es verdad, no lo había visto así. Entonces, joder, tenemos muy desarrollada esa capacidad. Muy bien, ahora tenemos más inteligencia emocional, menos gigas a lo mejor en el móvil, pero más inteligencia emocional. Bueno, está bien. Así que aplicadlo a vuestra vida diaria, y todo aquel que venga a vuestra vida a rayaros y a pediros cosas que no os interesan, tratadles como si fuera una compañía de teléfonos. El otro día vi, fíjate, un vídeo muy interesante de una mujer, no sé quién era, pero hablaba de la importancia de aprender a decir porque no quiero. Sí. Y esto es muy fuerte, ¿eh? Porque es decir, ¿te apetece venir el sábado a cenar? No quiero. No apetece. ¿Sabes? No es, no puedo. No es, no quiero. Yo creo que hace poco que empecé a decirlo. Yo el no quiero todavía me cuesta. O sea, yo no sé si digo, a lo mejor te lo puedo decir a ti que tenemos mucha confianza. Aunque también te digo, eso podría ser en el caso de que tú me propusieras algún plan. Pero
pero no quiero, no es una cosa que yo trabaje mucho y desde que vi ese vídeo me lo he planteado. Yo el no me apetece hace tiempo ya que sí que lo digo porque me parece la mejor excusa de todas. Sí, molaría en el trabajo, ¿no? Haz esto, es que no quiero hacerlo. Es que la verdad es que no quiero. Alguna vez yo se lo he dicho. Obviamente cuando eres autónomo es mucho más fácil. Claro, es decir, sí, a mi jefe viene un hipotético cliente ofreciéndote algo y alguna vez sí que he dicho, no me apetece hacer este trabajo, no me renta levantarme del sofá. No me renta igual por otros motivos, porque esto va a ser un marrón, que flipa, porque hay clientes con la palabra marrón en la frente y no mola. Entiendo. Así que nada, pues bueno. Pues muy bien. Este ha sido el Cosas que no. Un placer, Monty Peiro. Gracias, Marcos Maño. Original to the man in the area. Bring you love for all the haters. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Marcos, ¿qué pasa, Monty? Hoy quiero hablar de una disciplina artística de la que yo disfruto mucho y sobre la que creo que a pesar de su gran popularidad todavía hay cierto desconocimiento. A ver. Así que hoy hablaremos del drag. Ah, qué bien. A ti te mola, ¿no? Tú también. Me mola el rollo, el drag auténtico. El drag auténtico. Ahora hablaremos de eso. ¿Pero qué es el drag? ¿Qué es el drag? Según Wikipedia, es una forma de personificación y transformismo en el que una persona altera su apariencia y los patrones de su personalidad para ajustarlos al comportamiento y apariencia de un personaje, exagerando las cualidades estéticas asociadas popularmente a la feminidad, aunque esto puede cambiar. Mediante la utilización de vestuario flamboyant, me encanta esta palabra, flamboyant, peinados exuberantes y maquillaje, originado de una intención primordialmente cómica o satírica. Al igual que en el travestismo, puede estar presente una expresión de género transexual que se manifiesta en el crossdressing. Bueno, esto, drag queen puede ser un hombre o mujer homosexual, bisexual o heterosexual, siempre teniendo en cuenta que están creando un personaje para la sociedad. Vale. Hoy en día, esto ya lo digo yo, la definición se ha ampliado y tenemos también a las drag kings o los drag kings que performan la masculinidad, las drag queers que performan personajes no binarios, neutros o andróginos, las monster queens que crean personajes monstruosos y reales, fantasiosos, súper divertidos, que este últimamente es mi género favorito. Es decir, que el primigenio arte drag se ha diversificado y ampliado muchísimo en los últimos tiempos y hay tantas expresiones que al final podríamos dejarlo en artistas drag y ya cada uno puede llamarse como quiera o sencillamente artista drag. Claro. Pero entiendo. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Cuál es el origen? Si bien podríamos remontarnos hasta la antigua Grecia y Roma, donde las mujeres no podían hacer teatro y por tanto los personajes femeninos eran interpretados por hombres, según nos cuentan National Geographic, Lady G, una artista drag con un doctorado en musicología centrado en la historia del drag, sitúa su debut en la Inglaterra victoriana de 1860, cuando Ernest Boulton, del dúo Boulton and Park, describió su acto de travestismo como drag, el primer uso conocido del término. Algunas versiones sugieren que se inspiró en las enaguas que llevaban estos hombres, ¿no? Y que se arrastraban por el suelo mientras actuaban, ya que drag en inglés significa arrastrar. Y también hay que hablar, muy importante, de los balls o fiestas drag. Según Wikipedia, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se organizaban estos bailes drag. Jenny Beamin escribió en su libro Trans Bodies, Trans Selves que los miembros de la comunidad clandestina LGTBQ+, en las grandes ciudades de finales del siglo XIX comenzaron a organizar bailes de máscaras conocidos como bailes drag en desafío directo a las leyes que prohibían a los ciudadanos usar ropa del sexo opuesto. Porque esto sucedió, o sea, esto es muy fuerte, ¿eh? Que también al hilo de esto, aunque no tiene que ver con el universo drag, hay un libro que se llama Stone Batch Blues, que lo debo tener por aquí, que es chulísimo porque habla un poco del universo, este libro que es súper chulo, del universo de las lesbianas Batch, cuando estaba prohibido que una mujer llevara prendas de ropa masculina. Entonces la policía te miraba y si llevabas, creo que eran más de 2 o 3 prendas masculinas, te llevaban presa. O sea, había una cantidad. Sí, había una cantidad. ¿No? En el libro lo explica súper bien, es chulísimo. Bueno, pues William Dorsey Swan, la primera persona que se describió a sí misma como drag queen, organizó una serie de bailes drag en Washington D.C. durante las décadas de 1880 y 1890. O sea, la cosa viene de lejos.
La mayoría de los asistentes a las reuniones de Swan eran hombres que anteriormente estuvieron esclavizados. O sea, este hombre era un esclavo racializado y esto nació pues de personas que eran esclavos liberados. Debido a que estos eventos eran secretos, las invitaciones a menudo se hacían discretamente en lugares como la YMCA, que esto es fuerte, en locales católicos. Swan fue arrestada en redadas policiales en numerosas ocasiones, incluso en el primer caso documentado de arrestos por suplantación de identidad femenina en los Estados Unidos el 12 de abril, día de mi cumpleaños, de 1888. Estos eran los orígenes históricos, pero no obstante, la cultura moderna del ball comenzó a desarrollarse en Nueva York, en Harlem, en la década de los 60, de la mano de personas negras y latinas de la comunidad LGTBI, que por cierto la serie Pose, no sé si la has visto, está en HBO. He visto algún capítulo. Trata de todo este tema. A mí me encanta esa serie porque explica muy guay lo que es la cultura del ball, la cultura drag y cómo nace toda esta escena. Las personas dentro de esta cultura del ball incipiente se agrupaban en casas, o sea, se pertenecían a grupos que ellos llamaban casas, que eran familias elegidas de amigos que viven juntos en hogares, formando relaciones y comunidades separadas de sus familias de origen, que muchas veces les rechazaba pues por el estigma de ser LGTBIQ, ¿no? Además, en estas casas muchas veces había una madre, había un padre y bueno, sobre todo el concepto de madre drag, ¿no? Que es algo que sigue vigente. Estas casas competían entre sí en los balls. En los balls lo que se hacía eran competiciones de diferentes disciplinas, ¿no? Se proponían categorías, como por ejemplo la categoría es rostro o la categoría es, yo qué sé, cualquier cosa que se te ocurra. Y los concursantes desfilaban con ropas, bailes, actitud o lo que sea, inspiradas en la categoría que se propone y luego pues un jurado decide quién gana. El baile más típico de la cultura ball, que luego se hizo conocido mundialmente, es el voguing. Un estilo de baile que se originó en estos salones en Harlem y que se hizo también muy conocido cuando Madonna lo reflejó en el vídeo de su canción Vogue, lanzado en 1990. ¿Pero eso no es que se tiran al suelo? Que hacen mucho así con los brazos y también... vale. Claro, el voguing, que viene de la palabra vogue, vale. Digamos que es un baile que trata de reflejar actitudes y poses de modelos que están posando, pero muy rápidamente. Vale. La verdad es que es súper chulo el vogue, la verdad. Pero tiras al suelo es otra cosa. No también se tiran al suelo, pero porque tirarse al suelo siempre viene bien. Siempre. O sea, y porque las modelos muchas veces se tiran por el suelo, ¿no? Pues claro. Te puedes tirar al suelo. Perfecto. El caso es que este modo de expresión, donde se puede performar una feminidad exacerbada, donde el glamour y el humor se mezclan a partes iguales, se hizo muy popular gracias a figuras como RuPaul, que editó en 1994 junto a Elton John una versión del Don't Go Breaking My Heart del inglés. Y digo esto porque fue aquí donde yo descubrí a RuPaul y me sentí muy fascinada por aquella persona que era un hombre pero vestía como una mujer y me rompió muchos esquemas. Recuerdo ver ese videoclip en la cadena 40 en la tele y quedar completamente fascinada, primera porque la canción es un temazo, pero es que además la figura de RuPaul me cautivó desde el primer momento. Muchos años después, RuPaul tuvo su programa, RuPaul Drag Race, que lo hizo aún más conocido mundialmente, aunque en Estados Unidos ya venía siendo muy conocido. Es una competición de drag queens que aquí en España se estrenó hace unos años y ya va por su cuarta temporada. Un All Stars, donde reinas de las 3 temporadas anteriores compiten. Yo lo estoy siguiendo y estoy muy emocionada. ¿Me quieres decir que la edición española tiene 4 temporadas? Están haciendo la cuarta. Han hecho 3 normales y un All Stars, que es cuando juntan a drag queens de todas las temporadas y hacen un All Stars. El tiempo pasa, me cago en la mar. El tiempo pasa. La verdad es que yo cuando descubrí RuPaul's Drag Race me obsesioné muchísimo y me vi todas las temporadas disponibles. Recuerdo que era cuando vivía en Lisboa y por las noches no hacía otra cosa. Me hice súper fan de Ador Delano, Sharon Needles, Jinx Monsoon, Bianca del Río, Bob de Drag Queen, Alaska, Kimchi, Valentina, Detox, Courtney, la Actriz Royal. Bueno, podía estar horas. Me fascinaba la manera en que estas personas se convertían en personajes superpoderosos que además exaltaban todo aquello por lo que muchos contaban les habían hecho bullying, por ser gays, por tener pluma, por no ser lo bastante masculinos, por no encajar en su rol de género. También descubrí que había algunas críticas, muchas de ellas provenientes de sectores del feminismo, que consideraban el drag un acto de misoginia, por supuestamente ridiculizar y parodiar lo femenino. Estas críticas, como te digo, venían de sectores del feminismo radical que quiere abolir los roles de género. Por tanto,
Si estamos tratando de que las faldas, el maquillaje o cualquier otra expresión de género típicamente asociada, cuando no impuesta, a las mujeres, deje de considerarse femenino, ¿qué problema hay con que lo usen hombres? Por no hablar de que no solo los hombres hacen drag, cada vez hay más mujeres y personas no binarias haciendo drag. Y además cada vez ha evolucionado más hacia expresiones totalmente desligadas del género o abiertas mucho más allá de lo femenino. Sin embargo, sí tiene sentido, para mí lo tiene, que en un inicio los hombres LGTBI performaran lo femenino como algo de lo que apropiarse, ya que era por su expresión muchas veces femenina por lo que eran rechazados y estigmatizados, además de ser oprimidos por una exigencia de masculinidad hegemónica, rígida e intransigente con lo típicamente femenino. Además, el drag va mucho más allá de la imagen. Además de esta parte estética, las reinas cantan, bailan, hacen humor, desfilan y aportan numerosas aptitudes más allá de su imagen, que también son muy importantes. Ojo que, por supuesto, que al ser un mundo que hasta ahora estaba muy dominado por hombres, bueno, y sigue estándolo, aunque cada vez menos, obviamente tiene cosas que revisarse, que aquí nadie somos seres de luz. Pero desde luego, en mi opinión, no hay nada de esta misoginia estructural en el drag que algunas personas ven. Gracias a Drag Race España descubrí artistas tan increíbles como Onyx Unleashed o Ugaceo Crujiente, cuyo drag es tremendamente artístico y me gusta muchísimo porque ya está completamente trasciende la expresión de género. O sea, Onyx crea robots, crea criaturas imposibles, crea animales. Ugaceo Crujiente es como si hubiera salido de un cuadro. Es una persona, de hecho está haciendo una residencia en el Museo del Prado. No sé exactamente qué es lo que hace porque lo vi de pasada el otro día, pero obviamente lo que hace Ugaceo Crujiente trasciende con todo el género y lo que busca es casi convertirse en un óleo que vive. También está Puppy Poison, que representa la vertiente más humorística, más clásica del drag y que a mí me encanta. O Clover Beach, una mujer que me encanta y además está ahí para demostrar que el drag no es solo cosa de hombres. También está Yuri Derkli, que me gusta muchísimo. O Killer Queen, que por ejemplo hace un drag muy politizado. Podría decir muchas más, pero creo que estas son sin duda mis favoritas. Pero lo mejor vino cuando descubrí el drag local. Porque, por supuesto, como en todas las disciplinas, hay un underground de artistas emergentes con propuestas de lo más interesante. En Valencia, concretamente, yo descubrí a Canapé Chucrut, que os las recomiendo totalmente. Son 8 artistas y su drag es rockero, es político, es divertido, es que me parece fascinante lo que hacen. Que, por cierto, el 23 de marzo van a estar en Barcelona. Así que los y las que seáis de por allí, no os lo perdáis porque su cabaret os va a flipar. Y la gente de Valencia, atentas, porque cada poco tiempo anuncian fecha. Pero para mí, me gusta muchísimo el drag local, porque el drag en la tele, en Drag Race tal, está muy bien, pero hay artistas drag locales súper interesantes. Y creo que hay que acercarse ya sin ese, no sé, yo todavía, la última vez que fui a Canapé Chucrut, obviamente cuesta ver hombres heterosexuales entre el público, alguno había. Creo que es el momento de acercarse más a esta expresión porque está viviendo un momento dorado, que duda cabe. Se está haciendo muy popular, está trascendiendo ya el underground, tampoco es que sea lo más mainstream, pero bueno, hay artistas drag que ahora mismo son gente muy famosa a nivel internacional. Y nada, simplemente me apetecía indagar un poco en los orígenes, porque además todo esto de la cultura del drag y de las casas, la cultura del bol, quería decir, me gusta muchísimo por todo también lo que tiene de crear comunidad, ¿no? Y de cuando la sociedad te rechaza y no te dejan formar parte de lo mayoritario y de lo más normalizado, la posibilidad de crearte un universo para ti y la gente como tú, donde además reina la fantasía, reina el glamour, reina la elegancia y replicas todo aquello del mundo normal que se te ha vetado por tu condición, multiplicándolo y convirtiéndolo en algo tan artístico, para mí eso es sagrado. No, la verdad que es una maravilla. A mí siempre me ha resultado muy atractivo. De hecho, en alguna cosa, a ver, no voy a decir, yo he sido casi, ¿no? Tal, claro. Pero alguna vez lo he pensado, alguna vez he fantaseado con la idea de performar a ese nivel. Claro, porque al final el drag se trata, una vez se ha trascendido ya la concepción más clásica del drag, ya no tiene que ver con, soy un hombre y me visto de mujer, sino soy una persona y me puedo convertir en un personaje para
comunicar a través de mi estética y a través de mi actitud y del baile, de lo que elijas hacer, comunicar desde ser otro personaje. Es que es muy guay. A mí siempre me ha parecido muy atractiva esa posibilidad. Y bueno, de todas las cosas que has dicho, pues... a mí no me parece... O sea, a mí todas estas críticas que ha podido recibir el drag en su historia... no me parece, o sea, no encuentro algo que pueda ser más destructivo hacia el género que el drag, ¿no? O sea, claro, yo lo entiendo así. Algo además, que abraza esa feminidad o eso y la descompone totalmente. Sí, porque además realmente yo tampoco, o sea, yo creo que además la expresión de género típicamente femenina, pese a que en las mujeres sea una imposición, en los hombres siempre ha sido algo muy penalizado. Sí. Entonces, claro que es transgresor. Por el mismo motivo que en las mujeres también fue transgresor en su día llevar pantalones, pero obviamente lo conquistamos más fácil porque todo lo que sea adoptar cosas de la masculinidad va a ser más fácil porque la masculinidad socialmente está más respetada, ¿no? Claro. Entonces, aún así existen los drag kings, la figura de los drag kings que son pueden ser mujeres o hombres, pero suelen ser mujeres que performan esa masculinidad. Porque también es divertido, creo yo, jugar a incluso puede ser un buen ejercicio también de investigación y de ruptura, ¿no? Con los roles de género, no sé. Yo, la verdad es que esas críticas me molesté en su día en leerlas y en meditarlas, pero no concuerdo para nada con ellas. No creo que el drag sea una parodia o una ridiculización de lo femenino, ni mucho menos. No, sobre todo porque tiene una historia y tiene un sentido y tiene una construcción de algo. O sea, yo creo que sí que puede haber gente que lo aplique mal o gente que lo entienda mal. Obviamente, claro. Y por supuesto que habrá hombres que sean machistas, claro, como en cualquier escena. Y claro que habrá cosas que hay que revisarse. Y que en ante el éxito que está teniendo últimamente, o sea, cada vez... habrá más y habrá gente que lo aplique peor, obviamente. Claro, y también, que lo aplique desde lados equivocados. Y, por supuesto. Y todo eso. Y por supuesto que en cuanto es algo, si llega ya a trascender a un nivel de mainstream tal, por supuesto aparecerán hombres heteros que no entienden nada a hacer un drag de lo más despolitizado, en el sentido de que el drag es político en sí mismo, en cuanto a que está subvirtiendo numerosos mandatos, ¿no? Del género. En cuanto hay gente ya que está viendo dinero, está saliendo en los podcasts de éxito, siendo drags de éxito, seguro que hay tíos heteros intentando cooptar algo una escena que no les pertenece. Aunque tú has dicho que un tío hetero puede ser drag perfectamente. Claro, pero puede ser drag con el respeto que merece esta disciplina. No puede ser. Que habrá gente que quiera enriquecerse con esto. Claro, porque si algo ha habido siempre, además incluso seguro que antes de la antigua Grecia y Roma, es un señor que se pone borracho, se viste de mujer y dice, soy muy puta. Soy muy zorra. Eso siempre, entonces. Eso va a pasar siempre. Claro. Y pero claro, eso no es drag. O sea, hay que distinguir entre tu cuñado en Nochevieja. Claro. No es drag. Y bueno, y cuidado que siempre pasa. Tú ya sabes que cualquier disciplina históricamente ha pertenecido a otras personas acabará siendo masterizada por un hombre blanco heterosexual que diseñará lo que son el mandato oficial de cómo ser un buen drag. Y bueno, él lo detectaremos cuando llegue el momento. Y le daremos una paliza. Apoyar el drag local. Efectivamente. Pues muchas gracias, Monty Peiró, por esta sección tan instructiva y pasamos a la siguiente. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Excalibur, tío Ramón. Monty Peiró, la semana pasada hablabas de la canción Zorra y de cómo estabas agotada de tanto debate. Sí. Que hoy en día me parece que una mujer no puede hacer nada sin que se someta a un exhaustivo juicio para dirimir si merece una aprobación popular o no. Y hoy traigo un tema similar, con sus particularidades propias de otro medio que ahora ya veremos. Vale. El otro día estrenaron Pobres Criaturas, la nueva Poor Things, la nueva película del griego Yorgos Lanthimos, director que seguramente... Yorgos Lanthimos. Bueno, claro, las tildes están en la primera A de Lanthimos.
Lo que para que igual los griegos tildan Yo lo que les pues sí, bueno, ninguno de los dos lo sabemos, así que digo como se haga los cojones. Es un director que seguramente nuestros oyentes conocerán por esa película tan rara que os puso contra vuestra voluntad vuestro amigo fumao, amante del cine, llamada Canino, o Así es. la ya más comercial y maravillosa, nominada al Oscar, La Favorita. No sé nada. Yo no estoy muy Está puesta. muy chula. En esta ocasión, Lanthimos dirige a una gigantesca Emma Stone que va camino a llevarse un nuevo Oscar con una interpretación magistral, Es que es buenísimo. encarnando a una mujer con una edad mental de 4 años por motivos que no desvelaré para no entrar en spoilers, que a lo largo de la película va aprendiendo a desenvolverse en un mundo hostil y masculino que solo desea someter su voluntad. Uno de los ganchos de la película es precisamente el aprendizaje de esta protagonista, su crecimiento, maduración y emancipación, algo importante que veremos en breves instantes. El director griego dota al film de un tono jocoso y desenfadado para relatarnos cosas gravísimas, sobre todo durante la primera parte. Hasta 3 hombres adultos abusan de su superioridad intelectual para obtener beneficio de la protagonista, algo que subraya la película en todo momento. Bella Baxter, que así se llama ella, vive con un científico anciano que la utiliza en un macabro experimento y la tiene para ello retenida en una mansión. Yo no he visto la peli, ¿eh? No me hagas spoilers. No, solo voy a contar la premisa inicial. Vale, pero que nadie se asuste que no hay spoilers. No hay spoilers, simplemente estoy hablando de lo que es los primeros 10 minutos de la película. Vale. Bueno, el caso es que ella vive en esta mansión, no contra su voluntad, porque mentalmente no se plantea el escaparse ni nada, pero sí que él la retiene, no la saca fuera de la mansión ni nada, porque forma parte de un experimento, ¿vale? Vale. Bella se comporta como una niña malcriada, rompe cosas, escupe la comida y carece de todo conocimiento sobre normas sociales básicas. Esto le da un cierto encanto a ella y a la película, que se torna turbio rápidamente cuando aparecen 2 señores dispuestos a abusar de lo que hasta ese momento el espectador considera que es una niña grande y torpemente divertida. Hay una conversación clave al principio de la película cuando uno de ellos le pregunta al científico con toda la naturalidad del mundo si no se le ha ocurrido nunca tener sexo con Bella, dejando clara la postura de la película respecto a su visión bastante oscura de la masculinidad. Pero es aquí donde empiezan a surgir todos los problemas que ha traído en la opinión pública el film. Cuando esta conversación tiene lugar, las risas en la sala de cine me llamaban bastante la atención. Y cuando aparece Mark Ruffalo encarnando un ser despreciable de la manera más magistralmente patética, seduciendo a Bella aprovechándose de su debilidad mental, las carcajadas eran mayúsculas. Existía en la sala de cine un ambiente extraño. Estábamos presenciando una especie de comedia sobre el que a todas luces era un abuso sexual a una menor. Digamos que Bella se escapa con el personaje de Mark Ruffalo para follar durante todo el día, lo que da lugar a situaciones dantescas debido a su particular personalidad. Una mujer con la mente infantil que no tiene conocimiento sobre el mundo exterior, que ha desentido el despertar sexual y solo piensa en follar todo el día. Claro, la movida está en que ella lo desea, aunque nosotros como espectadores sepamos que aprovecharse de esa situación está mal, y esto es un caldo de cultivo perfecto para la polémica. A continuación iba a comentar que el peso de la película reside en cómo la protagonista aprende y se deshace de estas cosas, que los hombres que antes abusaban de ella cretinamente empequeñecen ante su superioridad, convirtiéndose en las verdaderas pobres criaturas, a las que alude el título, dato que me descubrió mi amiga Pilar, interesantísimo, pues el plural no deja lugar a dudas. La película trata muchos temas de una forma muy curiosa e interesante, pero uno de ellos es a todas luces el patetismo masculino y lo ínfimos que resultamos frente a la fortaleza femenina, ante la cual no tenemos absolutamente nada que hacer. Lo que quizá podría catalogarse de feminista, pero no vamos a entrar ahí, Montipiro, porque es una trampa y es justamente el objetivo de esta sección que traigo hoy. La película ha sido tachada de muchísimas cosas, de ser un truñaco a la mejor película de todos los tiempos, y desde ser la Biblia del empoderamiento femenino a una apología de la violación y la pederastia. Sí, yo la película no la he visto todavía porque no he tenido ni un minuto para ir al cine, pero he leído todas esas cosas. A ver, voy a contar mi experiencia y me apoyaré en ella para explicar lo que he venido a decir. Admito que mientras la sala de cine se llenaba de carcajadas, mientras Emma Stone gritaba estrambóticamente de placer montando a Mark Ruffalo,
Yo estaba realmente enfadado. No estaba entendiendo a dónde quería ir la película, porque el tono no era de denuncia precisamente. Ya. Estamos acostumbrados a que el tono de una película guíe al espectador a la hora de entender la tesis de una obra. Pero a menudo, con cierto tipo de autores, esto se vuelve un poco más complicado y menos obvio. No todas las historias tienen por qué contarse de la misma manera y no todas las comedias hablan de tonterías. Nunca lo han hecho, de hecho. Pero tengo la sensación de que en los últimos años muchos de nosotros hemos evolucionado como espectadores y consumidores de arte. Cuando antes solo existían los gafapastas y los come palomitas, ahora tenemos a los jueces morales, entre los que me incluyo sin atisbo de duda. Ya no nos basta que una obra sea buena, nos impacte, nos entretenga o nos diga con habilidad lo que nos quiere decir. También tenemos que tener claro que ideológicamente está en sintonía con nosotros. Y hasta cierto punto creo que eso está bien. O sea, a mí las películas neoliberales de lucha, persigue tus sueños y tu recompensa llegará, me aberran y me da igual lo bien hecha que esté. Pero noto una tensión a la hora de enfrentarnos a una obra que habla de ciertos temas. Ya no solo queremos que una obra esté en sintonía ideológica con nosotros, sino que además parece que queramos que ciertos temas se relaten de una forma que nos resulte cómoda, manejable e inconfundiblemente concreta en sus postulados. Y lo siento si me pongo en plan rancio gafapasta, pero eso no lo compro. Monty Peiró, desde Todo Mal, hemos defendido muchas veces las hipotéticas afrentas al cine. ¿Cómo olvidar la polémica del cartel que precede ahora al Blu-ray de Lo que el viento se llevó, que explica que la peli es hija de su tiempo? Y dijimos que nos parecía bien porque no alteraba la película, pero sí contextualizaba a los nuevos espectadores. Pero lo que bajo ningún concepto creo que debe aspirar la justicia social es marcar cómo los artistas se acercan a determinados temas, porque eso nos empobrece y nos encorseta. Si un tema delicado se debe tratar siempre con un tono concreto y en unos términos específicos, nunca va a existir conversación, ni evolución, ni reflexión. Olvidémonos de conocer los orígenes, los motivos de mantenimiento y las expectativas de futuro de un mal en el mundo. Nosotros hemos hablado muchas veces en privado y alguna en este podcast cómo la violencia de género en la música y en el cine solo eran de una manera concreta. Un señor alcohólico y mala persona pegaba a su indefensa y tímida mujer, lo que ha generado en el consciente colectivo una imagen totalmente irreal, aún a día de hoy, de lo que es la violencia de género y lo invisible que es en realidad por culpa de ello. Claro. Obviamente no estoy diciendo que tengamos que contar la historia de la manada en clave de la que se avecina, pero es que si el código es tan cerrado, nos condenamos a no entender el 100% de las variables que influyen en un problema social que afortunadamente se está tratando, en este caso, en una película candidata al Oscar. Creo que es un error centrarse en la incomodidad que producen unos señores abusando de una mujer indefensa, sobre todo porque ello no puede ocasionar que ignoremos la flagrante denuncia a la masculinidad patética y fragilísima que se hace en esta película. Mientras muchas cuentas feministas se indignaban con ciertos mensajes de la película, muchos señores gritaban indignados porque la visión de los hombres en esta peli era horrorosa y no estaban nada de acuerdo con ella. Y me entristece que estos llorones de mierda hayan entendido un poquito mejor la película, aunque sea dándose por aludidos y atacados. Yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo en que no se puede, pero por lo mismo, por lo que te decía que la cantante de Nebulosa puede cantar lo que le dé la gana sin que haya una reprimenda moral. Creo que en esto sucede lo mismo. O sea, obviamente los artistas pueden cantar, pueden escribir, pueden dirigir las películas que quieran, las canciones que quieran, todo eso está muy claro. También entiendo que desde el feminismo haya un cierto, aunque estoy de acuerdo contigo, pero también hay que entender el contexto en el que suceden las cosas, no solo las películas, sino también yo creo que las mujeres estamos muy hartas de que se utilice la violencia sexual contra las mujeres en el cine, se ha sobreutilizado la violencia sexual siempre para justificar una acción de un hombre, es decir, a una tía la violan para que un hombre pueda vengarla y emprender una, pues yo qué sé, pues estas cosas, ¿no? Violencia sexual extremadamente explícita, casi regodeante, que no aportaban nada a la trama. Y teniendo en cuenta la cantidad de mujeres que han sufrido violencia sexual, o sea, con esto no quiero decir que no se deba hacer, se debe hacer, pero que si algunas mujeres se sienten molestas,
pues tampoco pasa Es nada si lo totalmente expresan. entendible, O sea, por quiero decir supuesto. que al final el debate también tiene que ser en términos de que la gente pueda decir, bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, que está muy guay, que tú haz lo que quieras. Claro. Pero a lo mejor también podemos estar un poco cansadas de esta sobreutilización de la violencia sobre las mujeres por parte de directores hombres que la plasman siempre con su visión, que puede ser correcta y puede ser legítima. Pero también habrá mujeres que puedan decir, pues mira, a ver si os dedicáis a, yo qué sé, volvéis a hacer western si nos dejáis en paz, ¿no? El contexto es muy importante y de esto que comentas tú también tengo algunas palabras dedicadas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y por otro lado, no es lo mismo mostrar que apologizar. Palabra Claro. que existe, porque la he buscado. Apologizar me sonaba muy rara. No es la primera ni será la última película que se ve inmersa en una polémica por mostrar determinadas cosas en pantalla que no se denuncian claramente con carteles de neón y subrayado. Justo esta semana ha vuelto una polémica viejísima a redes sobre la película Starship Troopers, una sátira de manual sobre propaganda fascista y cómo muchos aún siguen sin pillar, incluyendo a antifascistas indignados que creen que la película es lo que no es, simplemente porque no sale al final un cartel explicándolo. Ya he contado alguna vez el injusto destino de un film francés llamado Cuties, censurada y castigada por la opinión pública porque en su cartel promocional en Netflix se exponía a unas niñas en poses sensiblemente sexualizadas porque precisamente la película denunciaba el efecto de las redes sociales en la sexualización precoz en las niñas. También se ha acusado a la película de Lanthimos de ser una apología de la prostitución como elemento empoderante de las mujeres, ya que en un momento de la película la protagonista acaba en un bordel. Gente, stop. De verdad, o sea, los artistas necesitan elementos para contar historias. Si cada contexto, personaje, color de piel, género tiene que tener su origen en una apología, abandonemos el cine. Bueno, yo tampoco creo que pase nada. O sea, me refiero, está bien que la gente... O sea, todo lo que sea poner en debate, en este caso, debates que creo que sí, que no están resueltos para nada, como el debate de la prostitución, claro, que es uno de los debates... Se aprovecha su presencia en esta película para volver a sacarla a colación. Pero a mí me parece lógico. No pasa nada tampoco porque la gente vea una apología, unos vean una apología y otros no. Es que precisamente el arte es arte y no es ciencia por esa maravillosa subjetividad. Al final forma parte todo un poco de la conversación que yo exijo, ¿no? O sea, claro. yo reivindico una Lo conversación. que yo no creo que es, eso. claro, yo lo que no creo que sea legítimo es decir que el debate sea hay que prohibirlo o no hay Ya, que no, entiendo. pero que alguien vea una apología, pues está en su derecho de verlo y en su derecho de expresarlo, porque como tú dices, los artistas y las grandes obras de la humanidad, ya sea del arte o sea, me refiero, ya sea de la pintura, desde la pintura al óleo hasta el cine, pasando por la música y la escultura, no tienen por qué ir a lo obvio. No tienen por qué representar la realidad de la mano. O sea, cuando a ti te cuentan una historia lineal donde todo está súper bien explicado, eso es un cuento infantil y la gente adulta quiere otras cosas. Efectivamente. Con lo cual, yo no creo que esté mal que haya un debate y que se genere una conversación y que incluso haya gente que tenga de la misma película dos visiones radicalmente opuestas. De eso se trata un poco. De eso se trata un poco. Sí, tienes razón, Monty Peiro. Como tú decías, Monty Peiro anteriormente, pese a todo lo que he dicho, no quería dejarme esto en el tintero. Una cosa es respetar la visión del artista, como acabo de hacer, sobre todo si es un buen artista, que me gusta, y otra cosa es que no estemos un poco hartos de señores contando cosas de señoras y ponerlas en pelotas a la mínima excusa. Claro. Es algo totalmente distinto, aunque a priori no lo parezca. Emma Stone, descubriendo su sexualidad con la penetración vaginal de objetos en vez de con el roce, es un elemento bastante llamativo, tal y como relata muy bien Iris César del Amo para la revista Pícara, al igual que muchos chascarrillos y gags que funcionan estupendamente desde la perspectiva masculina. Creo que este tipo de cosas hace que mucha gente pues mezcle conceptos, totalmente entendible. La película es brillante de forma casi indiscutible. El tema de la masculinidad está magistralmente llevado y el de la feminidad
tiene sus altibajos. Y creo que es justo exigir que haya más autoras hablando de estos temas y menos señores. Creo que es necesario que más señores hablen de cosas de señores en vez de hacer la enésima profundización en la intrigante psique femenina. Más desnudos masculinos, más sexualidad masculina, más reflexión sobre ella. Es aquí donde hay que poner el acento de la indignación. Que sí, que tu película está de puta madre, pero háblanos de tus miserias como señor, de por qué quieres follarte a tus becarias, de por qué ejerces poder sobre ellas y eso te pone cachondo. No me cuentes milongas sobre la perturbadora y sexy historia de una mujer que se ve atraída por una extraña sociedad masoquista. Sal tú, joder, pon al puto Javier Bardem a hacer de ti si quieres, e intenta explicar por qué estás roto por dentro, por qué eres incapaz de tener una relación normal con una mujer. Pesado, que eres un pesado. Y no estoy hablando del Ántimos por si alguien no lo había pillado. Estaba hablando de algo más nacional. ¿Cómo olvidar La vida de Adele? Una película por un lado estupenda, pero por otro lado, ¿qué cojones, pajillero de mierda? Deja a las lesbianas en paz y háblanos de por qué te gusta alargar el rodaje de las escenas de sexo de tus películas hasta el infinito. Guarro asqueroso de los cojones. Y ya para acabar, un buen disclaimer. Pese a todo lo que he dicho, si, como tú también bien has dicho, si cualquier obra artística te hace sentir mal o te transmite cosas desagradables o simplemente no te gusta, no tienes por qué verla y no tienes por qué otorgarle ningún valor. Faltaría más. No le demos nada a ningún artista ni tenemos por qué aceptar su visión para nosotros. En resumen, mi resumen, pobres criaturas, está guapa, véanla. Pero bueno, esa es mi opinión sobre toda la polémica que la ha rodeado. Supongo que porque al principio, como bien he contado, yo estaba enfadado, yo estaba así... me está haciendo una cosa muy rara, y después me gustó mucho y me alegré mucho. Entonces al ver las críticas, como también he corrido un poco a defenderla, pero creo que entre nosotros dos hemos encontrado yo la veré y te cuento a ver qué me parece. Ya me contarás, porque vale, obviamente no es perfecta. Tengo muchas películas acumuladas para ver porque quiero ver la zona de interés. Por supuesto, vi Dune el otro día, que aún no la había visto porque no tengo tiempo, y ahora mi vida es esperar a que estrenen Dune segunda parte. Queda poco. Porque estoy obsesionada con Dune. Está muy guapa, sí, a mí me gusta mucho. En cuanto tenga un ratito iré a ver Poor Things y te cuento. Perfecto, pues venga, nada. Vale. Hala. Gracias. Bueno, no vamos a despedirnos. No. Sin antes decir que está pasando algo catastrófico. Muy indignante. Aquí han llegado muchísimas personas nuevas. Sí. ¿Nos escucha el doble de gente? Pero el Patreon no ha subido nada. 0 euros. 0 euros. No está bien esto. No está bien, estamos muy decepcionados. Yo tengo que decir que lo entiendo, fuera de coñas, porque la gente tiene que ponernos como a un periodo de prueba. Claro. Ver si le gustamos, si ese pequeño vídeo de internet que se les cruzó en su Instagram con una mamarracha con un parche realmente les engancha a nuestro podcast o no. Si os está gustando, considerad donarnos 2 euros al mes en patreon.com/todomal. Igual solo pagarían si llevaras parche. Claro, yo entiendo que puede ser decepcionante comprobar que en realidad tengo 2 ojos, pero lo cierto es que aquello fue algo temporal. Tuve un accidente, me cayó una vela, lo podéis encontrar explicado en capítulos anteriores. Vinieron buscando la otredad. Y se encontraron a una payasa que por hacer caso a la decoración de Pinterest le pusieron puntos en el párpado. Eso soy yo. En fin. Nada, que fuera de coñas, considerad hacer una donación. Patreon.com/todomal. Nos financiáis para que este pequeño Patreon, ahora viral, pero igual de pobre, pueda crecer un poco más. Ideal. Y nos vamos a despedir con un estreno de una artista drag valenciana que me encanta. Ella se llama Leticia, con C, con Z, o sea, Leticia con Z es un nombre artístico, pero Leticia escrito con C y con Z, todo junto y con C también. Madre mía. Ella forma parte de Canapé Chucrut y es que canta, me encanta su música, es increíble, es una pedazo de mujer. Ideal. También una mujer que hace drag y que también me gusta que ella reivindica mucho esto. El tema lo acaba de estrenar, se llama Curro Jiménez, tiene un videoclip súper chulo. Os emplazo a que lo disfrutéis y la semana que viene más y o peor. El monte cabalga un bandolero como nosotros.
no terminen las causas injustas que nos hacen enloquecer a los hombres, no cesará la violencia. No lo pares. Violencia. Que suceda. Violencia. Esta cosa.